Muy buenos días en este domingo 5 de abril. Que Dios siga bendiciendo en este día y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. El título del mensaje es El método para solucionar los problemas. Y está en Filipenses 4, del 10 al 13. Filipenses 4, del 10 al 13, dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor bendiga su palabra en este domingo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy las gracias, Señor, por haberte conocido, por este Evangelio, por Cristo. Y queremos en este día que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu. Señor, que podamos escuchar tu voz en este domingo, Señor, y podamos ser llenos, Señor, de ti. Guíanos, Señor, que podamos ver en esta semana cómo tú obras, Señor, que tus ángeles nos guarden y que podamos, Señor, en todo momento ver cómo tú obras en nuestra vida y en nuestra familia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como he dicho, el título es El método para solucionar los problemas. Dios tuvo un sueño y usted y yo éramos el protagonista de ese sueño. Pero en el guión del sueño de Dios apareció alguien que quiso quitarle el protagonista principal al ser humano. Ese ser se llama Satanás. Para ello, Dios lo tenía todo preparado, todo previsto, de que enviaría la simiente de la mujer, mandaría al Mesías, a Cristo, quien aplastaría por cada uno de nosotros esa cabeza de esa serpiente. Ese protagonista era un usurpador que nos dice en la palabra de Dios que viene a matar, a robar y a destruir. Pero debemos de recordar esta verdad absoluta. Tenemos que recordar la historia de la palabra de Dios. Tenemos que recordar lo que Cristo hizo en esa cruz cuando declaró: consumado es. Todo está resuelto. Él cuando dijo en Juan 19:30, consumado es, todo nuestro pasado, presente y futuro está resuelto en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que fue consumado? Su obra en la cruz. Para que cada uno de nosotros pudiéramos ser los protagonistas según el guión de Dios, según el sueño de Dios. Para ello Jesús, quien es la salvación que Dios proveyó para cada uno de nosotros, vino para hacer la función de Cristo. Como ese verdadero sumo sacerdote que vino y murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados y entrar al lugar santísimo. Como ese verdadero profeta que vino para abrir el camino que Adán cerró por el pecado, diciendo: yo soy el camino para llegar a Dios. Y como ese verdadero rey que vino a deshacer las obras del diablo. Tenemos que ver lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, Pablo dijo: no estéis afanosos. ¿Por qué dijo Pablo que no estemos afanosos? Porque por general nosotros nos afanamos. Tenemos que ver de que Dios nos da la razón para que no estemos afanosos. Y la razón para que no estemos afanosos es estar dentro de Cristo. Dentro de Cristo que nos fortalece. Debemos de ser la respuesta en nuestra vida en esta semana. Tenemos que ver que su paz nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, cuando vienen las dificultades, ¿qué debemos de hacer? Con la palabra debemos de recibir el poder, la fuerza que Dios nos da, las respuestas que Dios nos da y ser testigos. Amén.
Ahora, ¿cómo tenemos que disfrutar del Evangelio? Pablo nos dice que no estemos afanosos por nada. Que podamos entrar en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en Cristo que nos da la fuerza y nos fortalece. Pablo era una persona que estaba en Cristo. Pablo en la cárcel confesó esto. La seguridad de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La seguridad de que Cristo nos da la victoria. Amén. Ahora, la llave tenemos que recordar que es Cristo. Y así todo va a funcionar. Ahora, debemos de ver a los remanentes. ¿Qué es un remanente? El que ha quedado. Vemos a José, vemos a Moisés, a David, a Elías, a Daniel, a Pablo. Tanto remanente que Dios siempre lo usó con la fuerza de Dios. Dios le da la respuesta a estos remanentes, pero también a nosotros, y nos soluciona todas las cosas cuando nosotros estamos dentro de Cristo. Ellos se levantaron como testigos. Mira la vida de José. Él tenía el poder, la fuerza, tenía la respuesta. Era un testigo de Cristo, sin importar las situaciones que nosotros tengamos hoy en día. Dios está con nosotros invisiblemente. Amén. Si disfrutamos de Cristo, veremos la respuesta y seremos testigos. Eso es el Evangelio. Ahora debemos de ver cómo estaba el pueblo de Israel en Babilonia. Vemos a Daniel, a sus amigos, cómo se enfrentaron a la muerte. Pero ellos, Daniel y los 3 amigos, tenían la fuerza, el poder, la respuesta y eran testigos. Aquí vemos que ellos estaban dentro de la palabra de Dios. Debemos de disfrutar de ese poder hasta que el incrédulo o los incrédulos digan como hizo el faraón, como dijo el faraón en Génesis 41:38. ¿Qué le dijo a José cuando lo vio? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este quien tiene el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallará otras personas como ustedes que tengan el Espíritu de Dios? Vemos a Esther, a la reina Esther. También tenía el poder, la fuerza, la respuesta. Y era testigo también. Y decía que estaba dentro de la palabra de Dios. Esther estaba dentro de la palabra de Dios. Esther desafió a la muerte cuando estuvo con el rey. Y no podía hablar con el rey. ¿Y qué dijo Esther para salvar a su pueblo? En Esther 4:16. Si perezco, que perezca. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa esto? Que ella estaba dentro de la palabra de Dios. ¿Qué deciros de Pablo? El pueblo de Israel estaba colonizado por Roma. Pablo también estaba colonizado por Roma. Pero vemos que había persecución al Evangelio. Decía que el Evangelio era una secta. Iban contra el Evangelio. Pero vemos que Pablo, por causa del Evangelio, estaba preso en la cárcel. En ese tiempo, Pablo confesó: a todo puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo gratitud por lo que estaba sufriendo. Pablo tenía agradecimiento. ¿Sabéis cuatro cosas que tenía siempre Pablo en su boca como agradecimiento? Pablo siempre decía que tenía agradecimiento por la salvación. Pablo también decía que tenía agradecimiento porque el Espíritu de Dios, el mismo Emmanuel, vivía en su vida. Él estaba agradecido también por todo lo que estaba pasando por causa del Evangelio. Ahora, ¿cómo puede ser que tenga un agradecimiento estando en la cárcel? Porque él estaba en la cárcel y tenía agradecimiento, ayudaba más a los de fuera que él mismo que estaba dentro. Daba fuerza a los hermanos y a las iglesias cuando él estaba en la cárcel. Pero tenemos que ver a los remanentes como Daniel 6:10. Daniel sabía que si oraba lo iban a matar. Pero Daniel dice en Daniel 6:10 que daba gracias todos los días, mañana, tarde y noche, daba agradecimiento a Dios por su vida. Vemos también en Pablo, en Filipenses 4:6-7, dice que no nos preocupemos por nada, que estemos orando por todo, con oración y ruego, presentando nuestras peticiones delante de Dios.
Si hoy, en este domingo, tienes cosas de que estás afanado, tienes problemas, dificultades, ¿qué nos dice? Que todo lo pongamos delante del Señor, que seamos agradecidos a Dios por todo. Que dice también Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice que oremos, que demos gracias a Dios en cualquier situación que estemos. Si tenemos problemas hoy en día, dale gracias a Dios, porque esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros que estamos dentro de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos ver que tenemos que ser agradecidos. Por eso, ¿cuál es el primer punto que tenemos que ver en el día de hoy? Dios ha preparado todo para cada uno de nosotros. Dios lo tiene todo preparado antes de que nosotros vayamos a cualquier sitio. Dice en Génesis 1, del 1 al 13, que Dios es el creador de todo lo que vemos. El cielo, de la tierra, todo lo que vemos ha sido creado por Dios. En Efesios 1, del 3 al 5, Dios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos habla aquí? De la predestinación. Dios da la oportunidad a cada uno para que podamos conocer a Cristo. Pero Dios tiene todo preparado. Dios sabe muy bien quién se va a salvar y quién no se va a salvar, pero da la oportunidad a cada uno para que puedan conocer a Cristo. En Gálatas 3:14 nos habla de la bendición del Espíritu que mediante la fe en Cristo Jesús dará a los que se lo piden. Tenemos que tener gratitud porque Dios nos ha dado su Espíritu. Es la promesa del Espíritu para todas las personas que por fe reciben a Cristo. Dios ha preparado todo y todo lo que pase en nuestras vidas es propósito de Dios. Todo lo que somos de Cristo, estamos bajo la autoridad de Cristo y bajo realmente su amor y su amparo. Por eso no debemos de temer por nada. Más de cientos de veces, más de 200 veces sale en la Biblia: no temáis. Siempre está diciendo no temáis. Dios está con nosotros. En Efesios 3:2 nos habla de la gracia de Dios que nos ha alcanzado. No nos merecíamos la salvación, pero por gracia somos salvos. También nos habla de Hechos 13:48. Dice que creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Cada día Dios tiene personas para salvación. Dios posee un horario y los que conocemos ese horario vemos que es la soberanía absoluta de Dios. Por eso sigo invitando a que sigamos orando por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestra familia, porque hay un horario para que estas personas puedan conocer a Cristo. Amén. Ahora, vemos que hay muchas dificultades y lo vemos hoy en día, pero no hay nada que temer. Si vemos la Biblia, vemos que Dios lo tiene todo preparado. Hasta la iglesia primitiva parecía que tenía dificultades, y la tenía, pero era plan de Dios. Tenemos que ver el plan de Dios hoy en día con todo lo que está pasando. Debemos de disfrutar del Evangelio. Dios está con nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos. ¿De qué tenemos que ser agradecidos? Como la iglesia primitiva, Hechos 1:1, Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿De qué tenemos que ser agradecidos? De Hechos 1:3, el reino de Dios establecido en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que ser agradecidos? De Hechos 1:8, la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que disfrutar de solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios vendrá en nuestra vida como respuesta única y se levantarán las obras de Dios. Amén. Ahora, recordar Filipenses 4:13. Puedo hacerlo todo a través de aquel que es Cristo, que me da la fuerza. Sin Cristo no podemos hacer nada. Es hacer las cosas a través del poder de Dios. Aunque no tengo ningún poder yo, Dios nos fortalece en Cristo. El segundo punto es el plan de Dios que nunca cambia. ¿Y cuál es el plan de Dios que nunca cambia? Los remanentes. Hemos dicho que un remanente es el que ha quedado. Ahora, yo tengo que pensar por qué la Biblia habla más de 40 veces la palabra de remanente.
El remanente siempre tenía la fuerza que Dios le daba. Dios le daba la respuesta y la solución a los remanentes y se levantaban como testigos. Vemos el remanente José, él tenía el poder, tenía la respuesta y era testigo. Lo vemos en Génesis 41, 38. Vemos el faraón, un no creyente, ¿qué dijo él? ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Acaso encontrará a la gente del mundo personas como nosotros llenas del Espíritu? José fue como esclavo y fue a la cárcel. José fue vendido, pero ya tenía la respuesta. Él tenía la fuerza, el poder y era un testigo sin importar la situación donde él estaba. Dios lo tenía todo preparado porque Dios estaba con José invisiblemente como está con nosotros. Amén. Creemos también de la vida de Moisés. En Éxodo 3:4, Moisés, Dios le dijo a Moisés, 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 y él respondió, heme aquí. Es algo curioso, porque cuando Dios llama al hombre, siempre lo llama 2 veces, si lo veis en la Biblia, pero a la mujer le llama una vez, oye, y enseguida lo oye. Nosotros como hombres tenemos que tener esos oídos bien, porque siempre que llama al hombre lo tiene que llamar 2 o 3 veces. Es algo curioso, ¿no? De que yo veo en la Biblia, ¿no? De que tenemos que estar también con nuestros oídos escuchando bien la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo la fuerza, tuvo la respuesta y fue también un testigo. ¿Qué deciros de Josué? Josué 1, de 6 al 8. Dios le dice a Josué, sé fuerte, sé valiente y te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley, toda la palabra y no te apartes de ella para nada. Medita día y noche. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos hombres y mujeres que meditemos la palabra de Dios día y noche, estemos obedeciendo la palabra de Dios, seamos fuertes y valientes en Cristo. Amén. Esto es el Evangelio. Como siempre digo, no escuchéis a la gente, escuchad la voz de Dios. Lean la palabra de Dios, oren con la palabra de Dios y recibiremos la fuerza, la respuesta y seremos testigos. ¿Qué deciros también de Samuel? Primer libro de Samuel 3:19. El Señor estaba con Samuel y dice que no dejó caer o no le dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo lo que oraba Samuel, Dios lo cumplía. Es decir, que Samuel estaba dentro de la palabra de Dios. ¿Qué deciros también de David? En el Salmo 23:1 dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me faltará. Si estamos dentro de Cristo, no nos va a faltar nada. El Señor tiene que ser realmente nuestro pastor, no nosotros mismos. Quiero deciros también de Daniel. Daniel tenía el poder, David tenía el poder y la respuesta y también fue testigo. También Isaías 6:13. Como el roble o la encina, cuyo tronco es cortado, la simiente santa será su tronco. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla de los remanentes que han quedado, por mucho que seamos perseguidos, por mucho que vaya por nosotros, siempre va a quedar el remanente de Dios. ¿Y qué deciros ahora de Daniel? 6:10. Dice que Daniel se arrodillaba para orar y alababa a Dios 3 veces al día, como siempre lo hacía. ¿Qué significa eso? Que su naturaleza, la naturaleza de Daniel, era una naturaleza del Evangelio. Era parte de esa naturaleza que él tenía por la palabra de Dios. Si disfrutamos de Cristo, veremos la respuesta de Dios en esta semana. Lo tercero es que tenemos que tener la victoria cada día personalmente. Filipenses 4:13 dice que puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Si nosotros estamos dentro de Cristo, vamos a superar todas las cosas. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Cristo debe ser el dueño de nuestro corazón. Cristo tiene que ser el dueño de todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué no nos funciona? Porque Cristo no es el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Como dice Pablo, yo he sido crucificado en Cristo, ahora Cristo vive en mí y yo vivo dentro de Cristo. Amén. Esa es la clave que tenemos que tener en esta semana. Pablo dijo esto y está en muchas dificultades.
Debemos de recordar a los remanentes. Ellos triunfaron con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con la respuesta de Dios y fueron testigos. Ellos a través de los problemas fueron bendecidos, por eso no tenemos que temer. En nuestra vida vienen problemas, es verdad. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3, del 1 al 20, si hay problemas en nuestra vida no pasa nada, porque nosotros tenemos a Cristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, del 1 al 12, versículo 12, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos ha dado todo por gracia. Ahora, cuando vienen problemas, no tenemos que estar desanimados. Pero por general nos desanimamos. Nos pasa mucho eso. Por eso en Filipenses 1, del 12 al 14, del 12 al 14, Pablo entra en la cárcel. Y en ese momento Pablo recibe la mayor gracia cuando estaba en la cárcel. Estaba preso por hablar de Cristo, por hablar del Evangelio. Y tenemos que ver una cosa muy importante, que no seamos como Ananías y Zafira. Ellos fueron tentados también por el dinero. En Hechos 5, del 1 al 11. Fue una prueba por causa del dinero. No tenemos que ser engañados, que no seamos engañados por la economía. Hay una economía dada por Dios para hacer la evangelización del mundo. No podemos engañar al Espíritu Santo. A través de los problemas debemos de ser bendecidos. ¿Y qué dice Filipenses 3:20? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Debemos de abrir los ojos espirituales. Si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, va a venir la respuesta. Pablo se dio cuenta de que su dirección actual no era la prisión, sino el trono de los cielos. Cristo tiene que ser nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Cristo es el que soluciona todos nuestros problemas. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en este domingo? Pablo fue encarcelado, pero las obras se levantaron igual. La dirección actual que tenemos que tener es Filipenses 1:6. Estoy seguro de esto. ¿De qué? De que el que comenzó la buena obra en Cristo Jesús la va a perfeccionar en el día de Cristo. Estamos dentro de Cristo. El Señor nos está perfeccionando. Tenemos también que tener la conclusión como Efesios 1, del 9 al 10. Que abundemos más, y más en esta época que vivimos, en amor, en ciencia, en conocimiento. Estamos dentro de Cristo y esta es la respuesta a los problemas. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios pone el deseo en nuestros corazones y no tenemos que tener dudas. Él hace en nuestra vida el querer como el hacer de su buena voluntad. Filipenses 3:20. Somos ciudadanos de los cielos. Esto es nuestro respaldo. El cielo se responsabiliza de nosotros. Filipenses 4:13. Esta es nuestra dirección en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos da la fuerza y el poder. Esta es la respuesta que tenemos que recibir en esta semana. Y si tenemos a Cristo centrado, si tenemos la fuerza de Cristo, ¿qué nos va a dar el Señor? Filipenses 4:19. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios nos da todo lo que necesitamos. Nunca vamos a tener necesidad. Si estamos dentro de Cristo, esto fue lo que escribió Pablo desde la cárcel. Debemos de estar dentro de aquel que nos da la fuerza, que es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar en tu método para solucionar los problemas. Y gracias porque tú lo tienes todo preparado. Señor, que veamos tu plan, que nunca cambia, Señor, y que tengamos la victoria cada día personalmente dentro de Cristo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios Padre y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora en nuestra vida. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.